Estaba, a ver otra vez, ¿me recuerdas? En la importancia del juego, sus características, en la Edad Media, en la Edad Moderna y contemporánea. Ah, va, muy bien. Déjenme buscar. Entonces, etapas de desarrollo del lenguaje. La importancia del juego en la educación. Bueno, me encontré el video que quiero que veamos y nos habla de por qué es importante que nosotros juguemos para aprender. Vamos a continuar viendo el juego y su importancia en el aprendizaje significativo. Okay. Estas diapositivas, la verdad es que lo que más sí. Lo que más quiero que veamos son cómo ven, por ejemplo, algunos teóricos al juego desde su desde su diferente perspectiva. ¿Ya pueden ver la pantalla, chicos? Bien. Bueno, entonces, y estábamos viendo cómo es que era visto el juego en la antigüedad y cómo es que el juego es natural a nosotros, desde que nacemos jugamos, incluso les había mencionado, los bebés juegan, aunque sean muy chiquititos, los bebés cuando nosotras las que somos mamás los estamos amamantando, los bebés juegan incluso con su lengüita, cuando se están alimentando y se ríen, cuando nos muerden y se ríen. Es una actividad inherente a nosotros. Sin embargo, en la antigüedad se veía como algo malo. ¿Por qué? Porque todo lo que a nosotros nos genere placer es algo que en la antigüedad se veía como pecaminoso, ¿sí o no? Entonces, por eso es que el juego será una actividad que hacemos de manera innata todos los seres humanos y al ser placentero era visto como algo malo. La iglesia lo veía como algo malo y entonces íbamos en esta diapositiva, ¿ok? Esta fue en la que nos quedamos. Esta diapositiva nos dice cómo es que va visto el juego en la Edad Media, como que lo consideraba como algo banal, algo que no se usaba mucho y casi no se usaban los juguetes. ¿Ok? En la época moderna, con el Renacimiento, los juegos empezaron a tomar fuerza. Está bien chiquita la pantalla, ¿verdad? Ahí se ve, ¿no? Es que... ¿Ya se ve mejor? Vale. Entonces, ¿cómo es que el juego va cambiando la perspectiva que nosotros tenemos de él? Para ello quiero que veamos un video. Entonces, en esta diapositiva nos quedamos. Se las voy a dejar de compartir porque quiero que veamos un video que subí a la plataforma, que está aquí, y nos habla, me gusta porque aparte es como, nos habla desde el contexto en el que nosotros estamos, nos habla desde el contexto de nuestro país. Entonces, vamos a compartir sonido y este video nos habla de la importancia del juego, de cómo es para los niños y cómo es para nosotros nutritivo jugar. Ya habíamos visto que incluso para la psicoterapia, a nosotros los psicoterapeutas nos sirve el juego. El hecho de que un niño juegue y no se sienta como observado, él está jugando, él no sabe que en realidad está siendo analizado, él solo juega y tú puedes sacar tus conclusiones acerca de lo que le pasa a un niño. ¿Okay? Entonces vamos a ver el video. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy emocionada. No había visto el escenario y todo, está muy emocionante todo. Pues bueno, buenas tardes. Como, bueno, soy Astrid Viveros, ya no soy periodista, pero
Trabajo en la Fundación Lego, que somos parte del grupo Lego, pero en realidad somos una entidad aparte, entonces no somos la parte de responsabilidad social corporativa. Y no quería venir aquí a hablarles específicamente de nuestra misión y lo que hacemos, aunque sí voy a hablar de en qué creemos y por qué creemos que es importante. Y creo que la mejor manera era precisamente con esta pregunta. Nosotros nos dedicamos en temas de aprendizaje a través del juego y yo lo que hoy quiero hacer es platicarles de por qué el aprendizaje a través del juego es tan importante para México y por qué lo necesitamos. Yo creo que muchos aquí hemos escuchado que hay una crisis educativa a nivel mundial, ¿no? De aprendizaje. Y en la Fundación Lego sí creemos que la manera de resolver eso es a través del juego. Y eso es algo incluso hasta radical, pero no porque nadie toma en serio el juego, porque no podemos imaginarnos que un problema tan complejo y tan grande a nivel mundial se pueda resolver con algo como pues un tema que nadie toma en verdad en serio, que es uno de los retos que enfrentamos, que el juego es algo que se hace cuando hay tiempo libre, ¿no? Es algo que se hace cuando ya dejas de hacer lo importante. Pero aparte de que sí quiero enfatizar que puede ayudarnos a resolver el problema educativo, también en México nos puede ayudar a resolver problemas más clave como la falta, los problemas laborales que enfrentamos, y yo sé que muchos aquí pronto van a estar pues empezando su carrera laboral, y de ahí también de productividad y creatividad que tenemos en el país. Pero antes de empezar, para que no nos vayamos directo al tema y a los problemas, quiero hacer una actividad de juego. Entonces, con lo que tengan en su persona, con lo que sea, les voy a dar 40 segundos para construir un pato. Ahorita vamos a empezar. ¿Por qué el pato? Ese pato fue el primer juguete que creó nuestro fundador. Entonces, ese es muy especial para nosotros. Pero entonces, ahorita en 10 segundos vamos a comenzar. Con lo que tengan en la mano, van a construir un pato. Les voy a dar 40 segundos y lo van a mostrar cuando acaben. Entonces, empezamos. Ok, nos quedan 10 segundos. Ya estoy viendo varias respuestas muy creativas por aquí. Ok, entonces ya pasaron 40 segundos. ¿Pueden levantar el pato que hayan creado? Aquí hay con ropa, con papeles, parece, ¿no? Con una bolsa, el celular, muchos dibujan en el celular, me parece eso muy bueno. Si voltean a ver, hay un montón de ejemplos, eso está muy bueno. Con las manos acá atrás, exactamente, aquí vi a alguien haciendo el sonido, ¿no? Entonces usamos un montón de mecanismos, ¿no? Lentes por acá ya vi, basura o papeles, ¿no? O que es una bolsita, dibujado en el celular. Entonces, esta es una actividad muy rápida en realidad, pero parte de lo que quería del punto de esta actividad es reflexionar en qué pasó. En estos 40 segundos lo que estuvimos viendo fue flexibilidad mental, porque obviamente no tienen las herramientas a la mano para hacer un pato, entonces tuvieron que adaptarse a lo que tienen. Memoria a corto plazo, porque se tienen que acordar de los que les acabo de pedir. Imagen mental, tuvieron que acordarse de cómo se ve un pato para después poderlo plasmar con con lo que tuvieran en mano. Funciones sociales, muchos voltearon a ver qué estaban haciendo los demás, para no quedar mal o para inspirarse. Regulación emocional, ¿no? No ponerse a llorar si no se les ocurre cómo hacer el pato o no. Búsqueda visual, precisamente buscando esa inspiración entre otros, etcétera. Esta nada más es una actividad de 40 segundos y el aprendizaje a través del juego es mucho más complejo que solamente poner a los niños a jugar.
pero es un muy buen ejemplo para que veamos cómo en un corto plazo puedes empezar a hacer todas, a trabajar todas este tipo de cualidades. Pero bueno, ya después de la parte divertida quiero pasar a uno de los problemas que me van a ayudar como a enfatizar por qué es importante el juego. Y no me quería ir solamente a educación, pero por ejemplo, lo sabemos mucho, que el 75% de las pymes en México van a cerrar durante sus primeros 2 años, aunque representan más del 90% de las compañías del país. Y también nosotros, aunque somos la 14ª o número 15 economía mundial, tenemos en el índice de innovación global el número 56. Aquí hay fondos, aquí tenemos una población bastante grande, tenemos todo para innovación, pero no lo estamos logrando de la manera que al menos nuestra economía nos podría dar la oportunidad. Y muchos de ustedes que son estudiantes universitarios y de ahí se van a pasar ya al maravilloso mundo laboral, van a llegar ahorita pues a un mercado con muchos retos y también en una transición donde ahora en realidad ya no estamos buscando gente por lo que aprendió o por lo que conoce, sino por cómo lo usa. Y ese es un cambio muy grande. Los niños que están yendo ahorita a la escuela, los trabajos a los que van a entrar probablemente todavía no existen y tenemos que hacer un sistema educativo que pueda resolver eso, ¿no? Que cree estos niños que puedan tener las habilidades para llegar a estos trabajos que ahorita no podemos definir qué son. Aquí esta infografía habla de que tenemos cambios tecnológicos, sociales, ambientales, que del día al día nos están haciendo adaptarnos en la manera en la que trabajamos, en la manera que nos organizamos, etc. Y con todos estos cambios quería hacer otro análisis. Esta es una foto que saqué de una escuela en 1920, es en México. Esa es en 1940, de una escuela en 1920. Ok, chicos, le voy a ir poniendo pausa para que también vayamos haciendo la clase con el video. Si ustedes se dan cuenta cómo eran los salones de clases en 1920, ¿de qué se pueden dar cuenta del salón de clases? ¿Qué hay en ese salón de clases? Religión. Religión. Exacto. ¿Qué más? Adelante, adelante. Solo estudiaban los niños, no las niñas tenían la oportunidad de. En la imagen de arriba solo hay niños y en la imagen de abajo hay niñas y niños. Lo de la religión es un aspecto muy importante. Creo que también ibas a mencionar lo mismo de la religión. Antes la religión estaba muy vinculada dentro de los salones de clases. El castigo y el castigo físico también estaba vinculado a cómo aprendíamos dentro de los salones de clases. Aquí la ponente nos habla de que los niños que están estudiando hoy, los trabajos a los que van a salir a trabajar, aún tal vez ni siquiera existen. Sin embargo, hoy en el área laboral no te piden que tú apliques lo que aprendiste en las aulas, sino cómo construyes tú con eso que aprendiste en las aulas. De otra manera, lo que nosotros hacemos aquí no nos serviría. Pero esta parte de cómo eran las escuelas en el siglo antepasado, en el siglo pasado, cómo es que los niños no jugaban. Los niños estaban sentados. Los niños, por ejemplo, el profesor era la máxima figura, que eso ya lo sabemos. Ustedes ven, la foto es en blanco y negro, pero ¿qué más notan? ¿Hay colores? ¿Hay imágenes? No. ¿Eso qué les hace creer? ¿Cómo son los salones hoy? ¿Cómo eran antes? Que antes era la educación muy estricta, muy rígida, y ahora pues no tenemos mucho contacto visual, no ponen muchas imágenes, mucho material didáctico, muchas cosas. Hoy dentro de un aula tenemos que impactar los sentidos de los niños. Por eso hoy los salones de clases deben estar llenos de cosas que los estimulen. Y obviamente dependiendo de la edad va cambiando el juego.
va cambiando lo que nosotros le podemos dar a un niño para que manipule. ¿Por qué? Los niños chiquitos, obviamente, por eso hay una razón lógica de cómo son los juguetes de los niños. Son amarillos, rojos, azules, verdes, morados, brillan, tienen luz, tienen sonido. Pero quería recalcar esta parte de cómo eran los salones y cómo son ahora y cómo deberían ser. También vivimos mucho la realidad de que tenemos mucha tecnología. Hay escuelas donde hay tecnología para usarse, pero ¿qué creen? No la usan. ¿Por qué creen? Porque se va a descomponer. Y eso pasa más en las escuelas públicas, donde tienen pantallas que no usan porque se descomponen y las tienen cerradas bajo llave. Y claro, tiene que ver también con una parte cultural en la que apenas fui a una reunión en la escuela de mis hijos, es una escuela pública, es el CENCH para ser exactos, y decían, hablaban de cuotas y todas estas cosas, y decían, es que nos impresiona que los niños rompan los baños. Pero es una parte también de educación, pero la educación obviamente es generaciones atrás, porque quienes estamos educando a estos niños fuimos educados también. Entonces tiene que ver como muchas cosas dentro de este entorno. Aparte, el chip que tenemos insertado acerca del juego, si nosotros, y lo hemos dicho, si yo me llevo a todos mis niños a jugar, vamos a ver las partes de la planta y nos salimos al jardín, y llegas a tu casa y le dices a tu mamá, ¿qué hiciste hoy? Ah, pues que estuve ahí sacando plantas. ¿Qué es lo primero que va a pensar esa mamá? ¿Qué estuvo perdiendo el tiempo? A eso te mando a la escuela. Entonces vamos a seguir viendo el video. Hasta el Chavo del 8 sale aquí. Es en México. Esa es en 1940. De ahí busqué otra muy conocida, de los 70s, 80s. Otra conocida. Según yo, esta es de las Américas. Yo sé que hay otro carrusel antes, pero me tocó esta a mí. Y no sabía que hay un carrusel nuevo. Ahí está el moderno. Y si ven, lo único que ha cambiado es que hay colores dinámicos. Y es más divertida el salón nada más porque hay colores. Pero desde los 20 hasta acá no ha habido cambios en cómo enseñamos, en cómo es la estructura de nuestras escuelas, cómo transmitimos conocimiento. Y para también un poco irónico, tomé carros de las mismas décadas, ahí están los 20, ahí están los 50, ahí están los 70, ahí los 80 con un DeLorean, ya empezamos a innovar con el tipo de puertas. Y ahora un Tesla. Entonces, si piensan en cómo hemos evolucionado y cómo hemos mejorado este modo de transporte en específico, es increíble que a nivel mundial no ha cambiado cómo tratamos la educación. Y aparte, esa foto de los 20, prácticamente nos podemos ir 100 años atrás y es lo mismo. Entonces, a eso nos dedicamos. Nosotros lo que queremos es redefinir el juego y reimaginar el aprendizaje. Y una de las cosas claves, o sea, no venimos aquí a decir ya no enseñen matemáticas ni literatura, porque no nos vamos a meter a temas curriculares, pero lo que sí es que no podemos solamente transmitir conocimiento. El conocimiento es muy importante, pero cómo utilizas ese conocimiento es lo que va a ser clave para el futuro laboral, el futuro de los niños y niñas y el futuro de ustedes también en su propia próxima etapa. Eso es a lo que nos referimos con las competencias del siglo XXI o habilidades del siglo XXI, que trata mucho de maneras de trabajar, maneras de vivir el mundo, de pensar. Y, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Pensamiento crítico, que efectivamente queremos gente que sea crítica, pero en las aulas o en el salón de clases no queremos que respondan. No le contestes a la maestra, no seas subversivo. ¿Cómo trabajar en equipo? Puedes ser muy fregón y saber un montón de cosas y sacarte puro 10, pero de aquí en adelante en el trabajo, si no sabes coordinar un grupo, si no sabes cómo tener una buena habilidad emocional para resolver conflicto, esas son las habilidades que ahorita cualquier trabajo necesita. Ok, le voy a poner pausa porque esta parte es importante. Pedimos que nosotros sepamos trabajar en equipo, pero el primer parteaguas emocional en la vida escolar de un niño es cuando pasas del preescolar a la primaria.
Cuando tú pasas del preescolar a la primaria, ¿cómo es la vida en el preescolar? Juegas y la responsabilidad yo creo que sí existe. Lo que pasa es que está todo enfocada al juego. En el preescolar juegas, cantas, bailas y lo haces todo con tu maestra. Tienes mesas de trabajo en equipo, por lo menos donde mis hijos fueron al preescolar, todos comparten las crayolas, tienen sus cosas, pero el trabajo en equipo se nota más en el preescolar. Y cuando pasas a la primaria, ¿qué sucede? Creo que pocas veces nos ponemos a analizar qué pasa en la vida de un niño cuando pasa del preescolar a la primaria. ¿Le hacemos amable ese proceso? No. Se adaptan, eso sí, pero el proceso no es amable. Porque entonces ya pasas de ser el niño del preescolar que puede tomar los colores y jugar y cantar y bailar, incluso lo hace con su maestra, a tener que sentarte en una banca donde estás tú solito o con tu compañero, donde no te puedes parar hasta que le pides permiso a la maestra, donde solo tú debes traer tus cosas y no puedes estar pidiendo prestado. Hay muchas contradicciones en el sistema, sin embargo no quiere decir que todo sea malo. Quiere decir que nosotros aprendemos a adaptarnos. ¿Jugamos en los salones? No jugamos. En realidad el juego, como dice aquí este video, es algo que pensamos que tenemos que hacer en nuestro tiempo. Incluso en la casa lo hacemos igual. Cuando termines la tarea, puedes jugar. La perspectiva que se quiere integrar y ver la importancia del juego a nivel emocional, pues obviamente sales de la realidad, sales de todo el contexto, lo que podría ser para un adulto, ¿no? El dejar de pensar un poco en toda la responsabilidad, a lo mejor podremos traspolarlo a un niño. Nosotros somos quienes van autorregulando al niño. Las ventajas del juego son muchas. El juego nos enseña cómo son las normas dentro de la sociedad, nos enseña a seguir esas normas, nos regula emocionalmente, sacamos también esa tensión, físicamente también nos gusta, también es bueno para nosotros el juego. Sin embargo, no hemos visto el juego y creo que esto es una parte de la cultura. También es impresionante. Hace esta analogía de cómo eran los salones, que veíamos la imagen, incluso hay un crucifijo en la imagen que vimos, y vemos la evolución de cómo también el estereotipo que nos manejan los medios de comunicación de la educación, cómo ha evolucionado y cómo ha evolucionado los autos. ¿Notan la gran diferencia que hay? Y así podríamos analizar muchos otros temas. El presupuesto que está pensado para educación y cuánto presupuesto está pensado para una liga de fútbol. ¿Cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana un jugador de fútbol, por ejemplo? Y yo no digo que el fútbol sea bueno o malo, solo es. Pero son como muchos temas que nosotros deberíamos analizar. ¿Hasta aquí algo que quieran comentar, chicos? Vale, seguimos con nuestro video. Y de ahí hay más creatividad, ¿no? ¿Cómo enseñamos la creatividad? O sea, no se enseña, se inculca. Y aparte no es algo con lo que nacemos, es algo que sí se puede aprender y se puede desarrollar. Entonces, nosotros el juego creemos que es la mejor manera para desarrollar estas habilidades. Y sí tenemos características específicas. Nosotros decimos que el juego, el aprendizaje a través del juego, no el juego, debe de ser significativo, iterativo, alegre, debe involucrar socialmente o involucrar activamente y ser socialmente interactivo. Y antes de irme un poco a hablar de las características, también hay otra cosa muy importante que decir. El juego es un mecanismo evolutivo. Todos los animales juegan. ¿Y por qué existe? La evolución no prioriza habilidades, no prioriza características que no nos sirvan para la supervivencia. Pero ¿por qué juegan los animales, por ejemplo? Porque el juego te da este balance entre riesgo y seguridad para aprender lo que te va a hacer exitoso en tu vida.
Por ejemplo, simios juegan mucho para enseñarle a los pequeños en cómo saltar del árbol al árbol, cómo cuando pelean entre ellos están trabajando habilidades físicas. ¿En dónde más vemos juego? Hay uno muy interesante de ratas. Unos científicos separaron un grupo de ratas que sí jugaban y otro que no les permitieron jugar. Cuando las vuelven a juntar les ponen aroma a gato y entonces todas muy inteligentemente van y se esconden porque asumen que va a haber un gato por ahí. Lo interesante fue que después, cuando ya el olor se había ido, las que jugaron salieron a explorar a ver qué pasaba y las que nunca habían jugado no volvieron a salir y se murieron de hambre. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron esa habilidad de explorar, de arriesgarse en un ambiente seguro, de medir sus fuerzas y medir sus habilidades. Y eso pasa en todos los animales, desde hormigas, ratas, que tienen un cerebro muy similar a nosotros, etcétera, ¿no? Todo el mundo hemos visto bastante fotos o videos en Discovery de animales jugando. Entonces, ya más en el contexto mexicano, debe de ser significativo porque en realidad no nos preocupamos mucho de que lo que estemos enseñando te haga sentido para cómo lo vas a aplicar en la vida. Ok, aquí quiero regresarme un poquito, porque por ejemplo, lo que yo les hablaba hace rato. Entonces, ya más en el contexto mexicano, debe de ser... Lo que yo les comentaba acerca de cómo es que hay cosas que a mí me asombran. ¿Ustedes sabían que una niña mexicana había ganado un premio de ciencia nuclear? ¿No sabían? Yo tampoco hasta que vi el video. Pero sabemos muchas otras cosas, menos productivas y más banales. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso esta parte me asombró, ¿no? La niña solo tiene 8 años y ganó un premio de ciencia nuclear por el experimento que hizo. Pero ¿cómo estamos enterados de muchas otras cosas que a lo mejor no son tan relevantes? También en algún momento yo leí que hay mexicanos aportando, por ejemplo, para la NASA. Pero eso creo que no lo sabemos. Pero si nos preguntan a lo mejor de algunos otros temas menos productivos y más banales, a lo mejor sí sabemos. Y no es que esté mal. También está bien. Lo importante es como meternos a ser partes activas desde nuestro buen lugar de lo que nos toca hacer, en este caso como maestros, para generar entornos de pensamiento crítico, que es lo que ella decía en algún momento del video, ¿vale? Vamos a seguir con los videos. En realidad no nos preocupamos mucho de que lo que estemos enseñando te haga sentido para cómo lo vas a aplicar en la vida. Puse el ejemplo de la niña que ganó el premio de ciencia nuclear porque creó un calentador de agua con paneles solares, ella es de los Altos de Chiapas, donde necesitaban una solución de bajo costo, y entonces ella obtuvo mucho apoyo de su familia y escuela para crear algo significativo para ella. Las lecciones se vuelven más interesantes cuando sabes para qué te sirve y cómo lo vas a aplicar. Debe de ser alegre, tenemos que estar disfrutando lo que estamos haciendo, ¿no? Puse a Pictoline porque aparte es muy buen ejemplo de que ellos se nota que disfrutan mucho poner estos temas complejos en una manera más creativa y fácil de digerir, pero también precisamente afecta en nuestro ambiente laboral. Nosotros sabemos que aquí un gran porcentaje de mexicanas y mexicanos van al trabajo y no lo están disfrutando. Nada más estamos viviendo para irnos al fin de semana. Y así empezamos desde la escuela. Desde la escuela es algo que tienes que hacer, no es algo que estás disfrutando, ¿no? Y cuando los disfrutas puedes empujar a tanto tus capacidades o tu manera de ver el mundo como del Toro, que bueno, esa me gustó mucho de cómo habla, cómo su creatividad e imaginación por los monstruos lo llevó ahorita a donde está. De ahí un involucramiento activo. Ya tenemos muchos niños y niñas activistas que están... ¿Sí saben quién es la niña de la foto? ¿Eh? ¿La que qué? No, la otra, esta, ella. Ya tenemos muchos niños y niñas. Esta niña es una niña activista que desde hace muchos años lleva involucrada en el tema de cuidar nuestro entorno natural y nuestro ambiente natural, cuidar a la madre tierra. Es una niña, se llama Greta. Y
ha ido a muchas conferencias y ha dado muchas pláticas, incluso si tienen Netflix, la pueden buscar y hay documentales acerca de esta niña. Ella nos está hablando de que debemos involucrar activamente a los niños en temas que son verdaderamente prioritarios, porque va a llegar el momento en el que por más dinero que tengamos no nos va a servir de nada si no tenemos pues, un entorno donde utilizar ese dinero. Claro que el dinero es bueno. Sin embargo, lo hemos llevado al límite donde solo lo material existe. ¿Ok? Bueno, ella es una niña que se llama Greta y que, bueno, da conferencias por todo el mundo acerca de todo el deterioro ambiental que existe y de cuántos años nos quedan si seguimos abusando del planeta Tierra. Niñas activistas que están preocupadas por el cambio climático, pero debes de querer estar haciendo lo que estás haciendo para tener un aprendizaje profundo. No puedes llegar como burócrata a sentarte 8 horas a copiar planas. Y después nos preguntamos por qué las niñas y niños ya no ponen atención, ¿no? Ya son burros porque se distraen enseguida y son interactivos. Pero los tenemos como un burócrata sentado copiando planas con un receso de 20 minutos, preparándolos precisamente para cuando ya se vayan al trabajo, te tienes que sentar, aplacar, comes y regresas, ¿no? De ahí se me está yendo el tiempo. Iterativo, eso es muy importante, no nos gusta fracasar y no nos gusta ver que los niños fracasen. Entonces, antes de permitirlos que hagan un error, los vas a ir a corregir. No, 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 así no se hace. No, te estás equivocando y empezamos a crear esta cultura de que ya no nos gusta fracasar y por lo tanto no vamos a explorar y nuestra creatividad va a bajar. El que no se arriesga, no crea nada nuevo. Y eso es muy clave. Esta gráfica lo que menciona es cómo las grandes mentes del mundo siguen creando hasta el final de su vida. Después, socialmente interactivo prácticamente lo tenemos que hacer en grupo, lo tenemos que hacer con gente de nuestra edad. Aquí puse a los niños triquis porque interactivo prácticamente… Estos niños triquis también fue como muy sonado, ¿ok? Si ven, ¿por qué? ¿Por qué mencionan a estos niños? Son los niños que jugaban descalzos mis. Sí, y que ganaban, y que eran buenísimos. Ganaban. Claro, y eran buenísimos, y no tenían zapatos. Obviamente después de eso ya tuvieron, pero aquí el punto es cómo es que podemos generar un buen entorno, podemos generar en los niños, y de cómo esto fue a través del juego, del básquetbol, del juego de pelota, y de cómo es que debemos generar ese pensamiento en nuestros niños, el disfrutar lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos lo que hacemos en nuestro trabajo? ¿Sí? ¿Te gusta? Cuando yo trabajaba en el DIF, me encantaba trabajar con los niños, pero había una parte que no me gustaba. Que bueno, ese es otro tema. Pero quienes amamos lo que hacemos dentro de un aula, cuando llegas aquí a dar tu clase y entiendes que dar tu clase es más que dar tu clase, porque estás compartiendo cosas, porque los estás haciendo pensar, los estás haciendo ser conscientes. No nada más vienes a depositar todo lo que leíste cuando tú estuviste en clases, sino quieres hacer otra cosa diferente. Estos niños criquis fueron noticia en algún momento porque no tenían recursos, jugaron, fueron escalando a nivel, desde su pequeño entorno hasta que llegaron a un entorno más grande y bueno, eran fabulosos jugando básquetbol, no teniendo todo lo necesario para hacerlo, solo su voluntad. Y jugaban así descalzos. Por eso todos están jugando descalzos, ¿vale? Lo tenemos que hacer en grupo, lo tenemos que hacer con gente de nuestra edad. Aquí puse a los niños triquis porque ahí dicen, comparten un sueño de jugar en la NBA. Ellos mismos están alimentando la inspiración y las ganas de seguir practicando porque están en un grupo. Y por ejemplo, aquí todo es muy individualizado, no vayas a copiar. Si copias te repruebo. En vez de enfocarnos en qué aprendizaje hay cuando un niño le explica a otra niña
por qué son las cosas de esa manera. Ahí estás fortaleciendo del que explica y la que escucha, porque se lo van a explicar de otra manera que a lo mejor la maestra pues no tiene la capacidad por no tener la edad, ¿no? Y en general esas son las 5 características. El tiempo se me fue más rápido de lo que pensé. Pero, por ejemplo, esta a mí me parece muy importante porque hay un estudio que se hizo en Jamaica que se buscó, se vio los resultados 20 años después de un grupo de niños y niñas en estado de vulnerabilidad que tuvieron un programa con juego y otros sin juego, y los que tuvieron juego aumentó la graduación de educación media por 44%, también de literatura por 17%, pero lo más importante es que a nivel económico lograron tener el mismo nivel económico que los niños y niñas de una clase media o alta. Entonces el juego efectivamente también puede ayudar a combatir la inequidad. Si tuviera más tiempo les cuento más, pero muchas gracias y ahí está nuestra página web para más información. Ok, chicos, pues así acaba el video. Me gustó mucho el video porque más allá de todo lo bueno que nos aporta, espero que les haya gustado también a ustedes y que nos haga ver los beneficios que tiene el juego, pero nos haga ser conscientes de los que ya estamos trabajando dentro de un salón de clases, de cómo queremos que sean nuestras clases y de qué queremos hacer para los niños a los que vamos nosotros a llegar, ¿no? A tocar esa personita y esa alma. Ya vimos aquí parte de lo que veíamos en esas fotos y en ese video es cómo era visto el juego, ¿no? Cómo es que la educación siempre estuvo muy relacionada con la religión. Incluso todo lo que nos generaba placer era visto como pecaminoso. En la época moderna, con el Renacimiento, los juegos y los juguetes empiezan a tomar fuerza y empiezan a tomar forma. Empiezan a surgir más los juguetes y los juegos como la cuerda, como la pelota, pero también empieza a haber esa distinción de los juegos que son para niños y los juegos que son para niñas, que esa es parte de los estereotipos en los juegos. Y empieza a construirse durante esta época, por los años 1800 más o menos, un pensamiento donde se empieza a incluir al juego como algo que puede ser productivo y el juego como un instrumento pedagógico. Ya para la edad contemporánea empiezan las primeras teorías acerca del juego y empieza a haber muchos teóricos que empiezan a aportar a la pedagogía. Empieza a surgir el nombre de María Montessori. ¿Sí saben quién es María Montessori? Que la vamos a ver también. Ok, María, hoy hay muchas escuelas Montessori, pero María Montessori en realidad tiene muchos aportes porque, por ejemplo, fue la primera mujer médica. Ella empezó a observar en niños con capacidades diferentes, en específico niños que no hablaban, niños que no escuchaban, empieza a trabajar con ellos y se da cuenta que ellos tienen necesidades educativas especiales, pero se da cuenta que eso lo podemos adaptar a cualquier niño. Ella empieza a tener mucho auge y trabaja mucho esta parte lúdica. ¿Qué es lo lúdico? Pues el juego en el aprendizaje. Y empiezan a surgir muchos otros teóricos como Vygotsky, como Piaget, como Brunner, con el aprendizaje significativo, Bronfenbrenner, que siempre me ha costado trabajo decir su apellido, Bronfenbrenner, pero lo importante de ellos es lo que aportan. Por ejemplo, para Sigmund Freud, ustedes van a ver estas tablitas de teóricos que ustedes van a oír mucho en el área de la pedagogía. Sigmund Freud, él ve al juego como una forma de expresar tus sentimientos que están en el inconsciente. Por eso es que los psicólogos utilizan el juego, porque sale lo que está en tu inconsciente. Para Jean Piaget, bueno, Sigmund Freud era psiquiatra, es el padre del psicoanálisis. ¿Ok? Piaget es un psicólogo y es un biólogo. Para Piaget el juego es un medio para desarrollar la inteligencia. ¿Ok? Entonces, para Freud es como nosotros comunicamos lo que está en nuestro subconsciente. Para Piaget es un medio para desarrollar nuestra inteligencia. Y para Vygotsky, que es un psicólogo y que muchas de sus teorías las utilizamos en pedagogía, con su teoría sociocultural,
Él nos dice que el juego es la formación de las capacidades psicológicas superiores porque el juego es una actividad social. Para Vygotsky, todos los seres humanos aprendemos o nuestro aprendizaje social. Si se dan cuenta, nosotros en pedagogía vemos teóricos, no son pedagogos. Freud es psiquiatra, Piaget es psicólogo y biólogo. Y Vygotsky es psicólogo. Es contradictorio que nos basemos en sus teorías, pero para que un psicólogo sea docente le pedimos perfil docente, pero utilizamos sus teorías psicológicas. De ahí surgen, ¿no? Es solo un paréntesis que para mí yo les había mencionado que los psicólogos son excelentes docentes, ¿ok? Para Freud el juego es una necesidad de expresar sin obstáculos lo que tú sientes. Está vinculado al placer. Cuando los niños juegan sienten placer. Y el juego simbólico te permite ese proceso de analogías, de comparaciones, de presentar en el aquí y en el ahora lo que tú eres y las necesidades y los deseos insatisfechos. Por ejemplo, en los sueños de los adultos. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, algo que quieran comentar. No sé ni qué hora es. Ah, ya es un cuarto. Se me pasó muy rápido la hora. ¿Algo que quieran comentar? Ok, bueno. Para Vygotsky, para Piaget, porque nos dedicamos a Piaget, para Jean Piaget, que nosotros lo seguimos viendo cuando estudiamos teorías de desarrollo del individuo, cuando vemos cómo se va desarrollando, qué pasa de los 0 a los 2 años, qué pasa en el cerebro de un niño cuando tiene 7, cuando tiene 8, cuando tiene 12. Bueno, pues para este teórico, y nos habla de la teoría de la psique, de cómo evoluciona la psique. Por eso se llama la psique evolutiva, porque él nos dice cómo va desarrollándose la psique en un ser humano desde que nace hasta su edad adulta, porque sus teorías de desarrollo nos hablan hasta la adultez. Para él los niños necesitamos jugar, porque es la única forma que tienen para interactuar con la realidad. Por eso el juego nos va autorregulando. Y el juego refleja estructuras cognitivas que contribuyen al establecimiento de nuevas estructuras. Y el juego tiene dos funciones en el proceso cognitivo, la asimilación y la acomodación. Nosotros en el proceso del juego y en el proceso de aprendizaje, porque esto lo habla Piaget en el proceso del juego, pero dice que el juego tiene dos funciones muy importantes. Esas dos funciones importantes que Piaget nos menciona, cuando nosotros aprendemos las llevamos a cabo. Nosotros primero asimilamos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nos llega lo procesamos en la mente. Procesas la información con lo que tú ya conoces. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer la receta de un pastel de naranja. Ustedes están teniendo aquí pensamientos, están asimilando y ya se imaginaron ingredientes del pastel de naranja, ¿sí o no? ¿Qué ingredientes vieron? La harina, mantequilla, leche, Royal. Las naranjas. huevo. Exacto. Eso es la asimilación, chicos. Aquí sucede adentro. Están asimilando. Y luego les voy a decir, bueno, entonces ahora ya que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a poner los 4 huevos en un bol, le vamos a echar azúcar, lo vamos a revolver, le vamos a echar a la harina. ¿Y qué va a salir al final? El pastel. Eso es la acomodación. Para Piaget, esto sucede cuando nosotros jugamos y sucede siempre, sucede en el salón de clases y sucedió ahorita. Nosotros nos movemos en ese proceso de asimilación, acomodación. Asimilación, acomodación. Esa es su teoría psicoevolutiva. Y siempre sucede cuando jugamos y cuando aprendemos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Para Vygotsky, que es otro teórico que ustedes cuando vean paradigmas de la educación o cuando vean teorías de la educación van a ver forzosamente a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel. Ustedes van a ver de dónde surgieron todas estas teorías que nosotros vemos ahora en los salones de clases, que nos hablan de cómo se desarrolla el ser humano. Uno de esos teóricos es Vygotsky con su teoría sociocultural. Él nos dice que todos aprendemos de manera social. ¿Cómo aprendemos a hablar?
Eso es social. Claro, eso es social. Por eso su teoría es sociocultural, ¿ok? Y así formamos nuestras capacidades psicológicas superiores. La actividad lúdica, es decir, el juego es el motor de nuestro desarrollo porque jugamos desde el vientre. Mediante el juego aprendemos valores, normas de comportamiento, normas sociales y transmitimos cultura. ¿Cómo saben ustedes de qué se hace el 2 de noviembre? ¿Por qué lo saben? ¿Quién se los enseñó antes de que lo vieran en la escuela? Sus papás. Exacto, y sus abuelos. ¿Ok? Para Vygotsky el juego nos facilita el que nosotros vayamos adquiriendo y vayamos afianzando conocimientos. Lo que para Jean Piaget es el asimilar y el acomodar, para Vygotsky él lo llama zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real es donde estoy ahorita. Aquí estoy. Actualmente aquí estoy, con todo lo que tengo y con lo que sé. Pero voy a llegar a una zona de desarrollo próxima. Esa zona de desarrollo próxima es la distancia que hay entre lo que yo sé ahorita y lo que voy a aprender. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo adquiero un conocimiento, subo un escaloncito de mi zona de desarrollo real a mi zona de desarrollo próximo. Cuando yo ya sé sumar, pasé de no saber sumar, de saber los números, a saber que los puedo juntar y sacar otro número. Es decir, pasé de mi zona de desarrollo real a mi zona de desarrollo próximo. ¿Ok? Y hay otra zona que es la de desarrollo potencial, que es el nivel que yo puedo alcanzar con el apoyo de otro. ¿Quién es ese otro en el salón de clases? Mis compañeros, mis amigos, mis pares, mi maestro, en mi casa es mi mamá, mi papá, todos ellos somos ese apoyo y aprendemos socialmente. Entonces, para Vygotsky estoy en mi zona de desarrollo actual, donde estoy hoy, me llenan de conocimientos y paso a mi zona de desarrollo próximo. El mismo ejemplo del pastel. Cuando yo nunca he hecho un pastel y me dicen, vamos a hacer un pastel, yo, ay, así como se hace un pastel, ¿no? Estoy en mi zona de desarrollo actual, donde a lo mejor lo que más conozco son los ingredientes. Pero luego, con el apoyo de otro, el apoyo social, te dice tu maestra de cocina, bueno, los ingredientes son estos, pero ahora tienes que cernir la harina. ¿Qué es cernir la harina? Ah, pues pasarla por un colador. ¿Y por qué la vas a cernir? Pues para que sea más fácil mezclarla. ¿Por qué vas a echar primero la harina y luego vas a echar el huevo? ¿O por qué primero en la licuadora echas lo líquido y después lo sólido? Para que sea más fácil la mezcla. Entonces estás en tu zona de desarrollo real, donde estás con lo que traes, y estás empezando un proceso de aprendizaje y vas a tu zona de desarrollo próximo. Y tu zona de desarrollo potencial es el nivel que vas a alcanzar con el apoyo de otro. Y así es como nos movemos en el aprendizaje para estos teóricos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? Ok, para Jean Piaget, él nos habla de sus estadios de desarrollo, él así los llama. Para Jean Piaget existen el estadio sensoriomotor. ¿Por qué se llama sensoriomotor? Sentidos y motriz, sensoriomotor. Y esta etapa o este estadio sensoriomotor de Piaget sucede de los 0 a los 2 años. Cuando todos nosotros lo captamos por lo que sentimos a través de nuestro propio cuerpo y motrizmente vamos apropiando. ¿Ok? En esta etapa, para este autor, el juego es un ejercicio. El juego es algo natural y va construyendo. Conforme el niño juega más, se va haciendo más autónomo. Juega a tirar un objeto y a recogerlo. Juega con su boca a sentir la textura de algo. ¿Ok? Para Jean Piaget, nosotros, estas son las 4 etapas o estadios de desarrollo, ¿saben?
Por eso les decía que estos teóricos son psicólogos y los seguimos viendo en pedagogía. Estas son las 4 etapas de desarrollo para Piaget y aquí nos habla de cómo va cambiando el juego dependiendo de esas etapas. Después de la etapa o el estadio sensoriomotor, el siento y me muevo, viene la etapa preoperacional, es decir, antes de que yo pueda hacer operaciones aquí en mi cabeza. Por eso se llama preoperacional. A un niño de 2 años tú le puedes decir cuánto es 3 más 2. El niño que necesita para hacer la suma de 3 más 2. Tapitas, cosas para tocarlas. Por concretizar, profesora. Concretizar, exacto. Por eso se llama preoperacional, antes de las operaciones. ¿Ok? Entonces, en esta etapa el juego es simbólico. Los niños empiezan mucho a jugar a esas representaciones simbólicas. En el estadio de las operaciones concretas, nosotros ya somos capaces de hacer operaciones concretas y abstractas en nuestra cabeza. ¿Ok? De los 6 a los 12 años. Y en el estadio de las operaciones formales, de los 12 a los 18 años, si ustedes se dan cuenta, aquí ya cambia el juego. Ya hay juego de reglas, ya hay juego muy normado. De los 6 a los 12 años jugamos a correr, jugamos toro. Y ya cuando somos adultos, perdemos el interés por ese tipo de cosas. Pero siempre, en todas las etapas, el juego nos construye. El juego nos aporta algo. ¿Ok? Entonces, ¿alguno de ustedes, chicos, sabe quién fue María Montessori? ¿No? Bueno, pues de tarea van a buscar quién fue María Montessori. Les va a sorprender lo Yo que... sí sé, profesora. Adelante. Bueno, no sé mucho, pero sí sé que fue pedagoga y bueno, se me olvidó que otras 3, pero ella se enfocaba más en los niños que tenían, bueno, de hecho empezó con los niños que tenían discapacidad y de ahí parte como todo su desarrollo. Después ya ahorita se centra más en los niños chiquitos. De hecho, ella tiene no sé si es frase, que dice, sembrar a los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de describirlas, de descifrarlas en su entendimiento y hacerlas florecer en su corazón. Ok, ¿han ido a Kitsania? Kitsania se me imagina como un laboratorio Montessori. Kitsania o Ciudad de los Niños se supone que es precisamente, es como un parque de diversiones, algo parecido, pero llegas y hay un banco chiquito para niños. Llegas en un avión donde el piloto es un niño. Obviamente también tiene un trasfondo comercial, ¿verdad? Pero podemos ver siempre en todo lo positivo y lo negativo. Tienes que llegar y cambiar tu cheque y hacer tú la fila y el cajero es otro niño y te dan tu cheque y te dan dinero y ya tú con ese dinero puedes ir a comprar. Al que yo fui en Santa Fe, había un Liverpool, cosa que pues yo digo, bueno, le puedes enseñar a los niños también que existe el mercado, ¿verdad? Pero bueno, es muy comercial, pero por eso les digo que existe lo positivo y lo negativo, porque dentro de lo positivo tiene mucho. El niño cambia su cheque y de ahí el niño puede ir a hacer su propia pizza. Hay un Bimbo chiquito para niños, hay un Liverpool chiquito para niños. Yo digo por eso que Kitsania es como un laboratorio Montessori, pero bueno. Estos son como jugamos los seres humanos de acuerdo a la edad que tenemos. De los 0 a los 3 meses, los niños jugamos con nuestro propio cuerpo. Los niños juegan con sus manos, con su lengüita. También utilizan muchos objetos luminosos que se mueven, que suenan y que tienen colores vivos. Por eso debemos estimularlos poniendo móviles de cuna, sonajeros y también con su propio cuerpo. Los niños, los bebés juegan mucho con su propio cuerpo. Los bebés de 3 a 6 meses juegan con su entorno, juegan a fijar la mirada, a mover objetos, a tirarlos y que tú se los levantes y con eso se divierten. Juegan a explorar, a tocar, a chupar, a morder, a manipular. Por eso en esta etapa, si los niños, muchas mamás, les enoja que sus hijos se ensucien. Pero es importante que a esta edad los niños toquen y sientan con la boca.
Y si se ensucia no importa, te puedes volver a cambiar y lo bañas y no pasa nada, pero lo que tú vas a lograr con ese niño cuando se estimula batiéndose con la gelatina o con los frijoles o con el brócoli, todo lo que él está viviendo aquí neurológicamente es súper importante para él, ¿ok? Entonces, ¿con qué juegan los bebés de 3 a 6 meses? Con su cuerpo, con personas, con peluches, con movederos, con objetos que se mueven y que suenan. De los 6 a los 12 meses o al año, los niños juegan a tomar objetos, a gritar, a reptar, o sea, a gatear, juegan con objetos de una mano a otra, avientan los objetos y les divierte el hecho de que tú los recojas y ellos lo vuelvan a aventar. Y se botan de la risa porque están jugando contigo y con el juguete. Aquellos lo avientan hasta que es como a ver quién se cansa primero y siempre se cansa primero el adulto, ¿ok? Pero a eso juegan, a lanzar objetos que pierden de vista y buscarlos. A esta edad los niños exploran todo. Por eso es muy común que los niños sufran accidentes a esta edad. Accidentes pequeñitos, porque debemos cuidarlos, obviamente, ¿no? Yo recuerdo que cuando mis hijos tenían esta edad, yo tapé todas las cosas de la luz, porque uno de mis primos, tenía un amigo que metió el dedo a donde se conectaba la luz, y entonces pueden ocurrir cosas, ¿no? Pero es normal que a esta edad los niños busquen. Del año en adelante, como hasta los 2 añitos, los niños juegan precisamente a eso. Y si le pego acá, ¿qué pasa? Y si meto el dedo aquí, ¿qué pasa? A descubrir qué pasa si hago. Entonces se desplazan libremente porque ya empiezan a caminar, exploran espacios, miden dimensiones, se ven ellos chiquititos en cuanto al entorno. Yo me acuerdo cuando yo era niña, yo iba a la casa de mi abuela y yo veía el lavabo gigantesco, el lavabo de manos. Y pues decía, ay, qué chistoso, ¿no? ¿Cómo dimensionamos los niños las cosas y las vemos gigantes, ¿ok? Al año jugamos con muñecos, con móviles, con casitas, con alimentos, con coches. De los 24 meses o los 2 años empezamos a jugar, a romper, a estrujar, a golpear. Empieza el juego del buscar y encontrar. Inicia el juego simbólico. Ya podemos ubicar bien la figura masculina, la figura femenina. Juegan con móviles, con muñecos, con casitas, con triciclos, con juegos de construcción, hacer el juego de roles. Los bebés juegan mucho con agua y les encanta. Yo me acuerdo que mi hija mayor, yo le daba el cereal, el Trix, el del conejo, y ella separaba las florecitas por colores. Ponía todas las amarillas, y luego ponía todas las moradas, y luego se las comía. Pero jugaba a ir haciendo, y eso para ellos es importantísimo, porque empiezan a diferenciar, ellos no saben qué es amarillo, sin embargo, visualmente ya distinguen que es diferente al rojo, y empiezan a hacer esa separación. Cognitivamente para ellos eso es súper, súper importante, ¿ok? Entonces, hasta aquí, chicos, algo que quieran comentar. Bueno, pues creo que ya se nos acabó la clase de hoy, entonces nos vemos el siguiente sábado, chicos. Por favor, busquen quién fue María Montessori y su aporte a la pedagogía, por favor. Y ya nada más rápido, antes de irnos, ¿alguien que quiera compartir qué le gustó y qué no le gustó de la clase de hoy? ¿Rodo? Sí, me gustó mucho el tema del video. La verdad es que lo voy a volver a ver, luego por estar un poquito más de atención a tomar notas porque sí me llamó mucho la atención. Y estas diapositivas que acaba de mostrarnos, también les voy a dar otra leída y a tomar apuntes. Pero sí, en general me gustó mucho la clase. Ok, muchas gracias, Rodolfo. Entonces, para la siguiente clase tienen que buscar quién fue María Montessori y qué aportes hizo a la pedagogía. ¿Sale, chicos? Nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye. Gracias. Adiós.